Créditos a cualquier sujeto. Esta historia no es de mi pertenencia. Les pido que le den apoyo a su Wattpad. Igualmente al autor de esta historia cualquier sujeto. Si te resulta mal este vídeo y quieres que lo borre, no pondré resistencia y lo borraré. Gracias. Cuando Cell me dejó esperando en la carreta, me quedé yo solo en un estacionamiento de carretas. Observaba a la gente pasar, estaba oculto y con una ropa difícil de reconocer, pues sabía que verme a mí, un sacro caballero, en una carreta así sería algo que mancharía la reputación de mi iglesia. ¿Por qué ese caballero gris estaba en ese lugar? ¿Acaso ellos también fueron informados del asesinato? Me cuestionaba repetidas veces. Lo que pasó con el caballero gris aún me chocaba, y no solamente porque me ganó en un duelo. Juventud, el caballo de Cell se veía inquieto, probablemente porque tenía hambre, como dijo este último. No tengo nada, caballo. Le decía para calmarlo y de paso aliviar mi aburrimiento de estar casi escondido en la carreta. Mientras pasaron los minutos, nunca había estado tanto tiempo junto con personas que no fueron cleros sino que fueran ciudadanos de a pie. Su aburrimiento se detuvo cuando la carreta se empezó a mover de manera extraña. Robert se asomó aún vistiendo ropajes que encontró para poder mimetizarse con el ambiente. ¿Qué están haciendo? Robert exclamó de forma amenazadora a dos ladrones que estaban robándose la parte de metal de la carreta de Cell. Los ladrones, al percatarse de que han sido atrapados con las manos en la masa, sacan un cuchillo cada uno. ¡Ey, no nos hagas matarte, amigo! Déjanos que nos llevemos este metal y te dejaremos en paz, dijo el más grande de los dos con un tono nervioso, probablemente porque lo acaban de atrapar con las manos en la masa. Era un claro adolescente de bajísimos recursos, parecen ser hermanos los dos, así que probablemente este era el hermano mayor. Robert no quería, ni siquiera pensaba negociar con criminales, que para él era simplemente un estorbo en la perfecta sociedad teocrática de Tsulavia bajo sus ojos de un sacro caballero, así que de una cachetada potenciada con un hechizo leve de fuerza, mandó a volar al más grande de los dos ladrones. Esto hizo que el otro ladrón empezara a sollozar, mientras aún sostenía el cuchillo apuntando a Robert. Te arrepentirás por haberle hecho eso a mi hermano mayor, desgraciado. Después de decir eso, el pequeño ladrón se lanzó hacia el sacro caballero oculto con intenciones de apuñalarlo en la zona del estómago. Su intento de asesinato fue frustrado fácilmente cuando Robert, agarrando su cabeza, la estrelló al suelo, eso sí siendo lo suficientemente cuidadoso de no romper el suelo o matar al ladrón. El pequeño simplemente empezó a sollozar en el suelo, parecía estar al borde de desmayarse por el impacto, así que solamente se fue caminando tambaleando muy torpemente. Escoria, solamente podía pensar Robert cuando volvió a sus pensamientos de hace rato, sin percatarse que otras personas habían presenciado el acto y hazañas de fuerza de Robert, pero sobre todo cómo este había brutalmente golpeado y estrellado a unos hermanos pobres y más encima hecho llorar al más pequeño de los dos. Ese hombre es un monstruo. Una persona gritó mientras una pequeña multitud se reunía alrededor de la carreta. Esto alertó a Robert, pues sabía que si daba la cara verían quién era y por ende podrían ponerle una penitencia santa por tal acto. Mierda, ¿es él donde estás? ¿Cuál si la misma diosa Miyari? Escucho la plegaria de Robert. Es el regreso con una canasta llena de frutas y otras cosas comestibles. El cabrón sí que es lento. Es él. Apenas vio la multitud se acercó preocupado hacia Robert, colándose entre ella. ¿Qué pasó? Es él, preguntaba de forma alertada por el calvario que estaba pasando a su lado de su carreta. Le di su merecido a un par de ladrones de mierda y la gente pensó que era una especie de abusivo que le gusta golpear niños pequeños pobres o algo así. Espera, ¿qué? Entonces, ¿por qué no les dices que eran ladrones? Espera, ¿eres un sacro caballero?, dijo Esel pensando de forma fría unos momentos, cuando en su rostro parecía que se le formaba una idea. Sin avisar, Cell salió de la carreta y encaró a la gente, se presentó como el dueño de la carreta y aquel que golpeó a los dos niños. La gente, claramente enojada, empezó a reclamarle, mientras Cell solamente se dedicaba a lanzar explicaciones y inclusive disculpas. Incluso yo, que a este punto ya estoy bastante desensibilizado, puedo sentir empatía. Ver al pobre Cell, que fue alguien que me dio apoyo incondicional, siendo hinchado por un error mío, me hizo sentir mal. La escena de Cell y la multitud se vio alterada por una brisa que fue seguida por una lluvia mediana que sirvió como disipador para la multitud, que mojada se alejaron de la carreta, que al parecer les importaba más su ropa estando seca que el supuesto acto horrible que había pasado. Cell se quedó sorprendido cuando se giró. Al verme era obvio que yo tenía algo que ver. Un hechizo climático, gastó la mayoría de mi mana, pero fue útil, ¿a que no? Dije de forma orgullosa de mi hazaña, pero Cell parecía más asustado que impresionado.
¿Puedes modificar el clima acaso? Preguntó un poco asustado. No realmente, solamente lo puedo influenciar. Por ejemplo, iba a llover igualmente probablemente en unas horas, pero con mi hechizo se adelantó ese evento, le dije sonando como alguna clase de maestro o algo así. Él me miraba fijamente, completamente atento a mis palabras, y cuando terminé de hablar solamente dio un suspiro, y mientras procesaba aún lo que dije, yo supongo, empezó a alimentar a Juventud con la comida que compró. El caballo después de comer se veía más sereno y hasta cariñoso. Se ve que él y Juventud son cercanos, ya que él se la pasa haciéndole mimos y caricias como si fuera un perro o un animal doméstico más del montón. Bueno, creo que tendremos que estar más tiempo en Letisca por el tema de lluvia, dijo él, a lo que yo automáticamente puse mis manos en la cara por frustración. ¿Cuánto tiempo me tardaré en regresar a mi iglesia? Me preguntaba mientras solo balbuceaba algunas cosas. Con todo esto, la noche ya estaba cayendo sobre nosotros, por lo que nos tocaba irnos a una posada para pasar la noche. Cuando entramos a la posada después de guardar en un establo a la carreta y Juventud, vimos el lugar. Obviamente no era la gran cosa, es una pasada para pequeños comerciantes como puede ser él, y yo seguía con esos ropajes marrones que ocultaban mi identidad. Buenas noches, viajeros, si quieren un cuarto costarían 2 monedas de plata. Decía la chica del mostrador, una mujer joven, creo que de mi edad, rubia, con un traje modesto ni un poco revelador. Se nota que este lugar no está en su mejor momento, porque incluso los empleados no tienen ropas de buena calidad. Esta nación está en la ruina. Yo pagué el pasaje ya que tenía unas monedas que me sobraban de algunas donaciones que mandaban a la iglesia las personas. La chica de la recepción solo me sonrió y nos entregó unas llaves para ir a la posada. Cuando nos instalamos en el pequeño cuarto de la posada, que tenía 2 camas separadas, nada más, ni una mesa ni nada, solamente 2 camas y ya. No estaba de humor para discutir semejante cuarto de mierda con la recepcionista, pero igual por lo menos las camas se ven cómodas. Él sacó un poco de comida, un poco de carne ya preparada que estaba almacenada en unas bolsas de conservación. La carne estaba decente, comí cosas mejores, pero tampoco podría decir que estaba mal. Buenas noches, Robert, dijo él luego de terminar de comer y sin antes advertencia caer profundamente dormido en la cama opuesta de la habitación a la mía. Parece que para un comerciante / viajero como es él, este cuarto es uno de hecho bastante decente. Creí que no podría dormir, pues la cama que pensé era cómoda resultó ser la mierda más áspera que existe. Parecía que dormía sobre un bulto de paja, y de hecho creo que de eso estaba hecho el colchón. Pero en realidad me dormí de forma bastante rápida, de hecho, caí dormido profundamente. Parece que estos días fueron realmente duros, y ya me había quedado sin energía por ello. Cuando caí dormido empecé a soñar, pero el sueño se sentía bastante lívido, como si no fuera en sí un sueño. ¿Será esto acaso una proyección astral? No son comunes, pero para usuarios de mana bastante avanzados algunas veces pasa, solo puedes ver tu cuerpo como ancla y lo demás se ve borroso. Pero esto es diferente, muy diferente. Podía mover mi cuerpo y me encontraba con mi atuendo de sacro caballero intacto. Me encontraba frente a una sala del trono, o eso parecía, pues era bastante elegante. Había pilares de marfil y una larga alfombra en el suelo. Levanté la cabeza y miré al frente para ver qué era lo que había en el final de la sala. Una figura aparentemente femenina brillante se encontraba posando en el fin de la habitación, sentada en lo que parece un trono de oro puro un tanto exagerado. ¿Acaso estoy teniendo una audiencia con Miyari en persona? ¿Estoy a punto de conocer a mi diosa? ¿Soy alguna clase de elegido? No pares de avanzar, caballero, dijo la figura en el trono. Su voz retumbó por todo el lugar. Su tono era lo que se esperaba de tal figura, algo divino. ¿Pero qué significa esa frase? ¿Acaso detenerme es un error y tengo que llegar lo más rápido posible a la capital? Mis pensamientos me trituraban, pero parecía que mi boca estaba sellada, ya que no podía ni siquiera soltar el más mínimo sonido de mi boca. Rápido, ven rápido, lo más rápido posible, replicó de nuevo la figura. Su voz retumbante sonó de nuevo. Intenté caminar hacia la figura, acatando la orden, pero parece que la propia realidad se aleja, como si el espacio entre ella y yo fuera infinita. Intenté caminar, correr y luego incluso con un hechizo de viento volar, pero no parecía acercarme un solo milímetro a ella. Lo último que vi en el sueño antes de despertar fue a la entidad parándose del trono y diciendo con su armoniosa voz: el mal acecha. Tras eso desperté, era de día de nuevo, la luz del sol me golpeó la cara, abrí los ojos lentamente, me levanté de la cama para ver a él aún durmiendo profundamente en su cama. Parece que él también tuvo una semana cansadora.
Me levanté y salí de la posada, con mi ya característico atuendo marrón que evitaba cualquier forma de reconocimiento. Empecé a dar un paseo por la ciudad de Letisca para despejar la mente. Intentar descifrar el mensaje que se me dio. No pares de avanzar, caballero, rápido, ven rápido, lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? Es obvio que se refiere a mi camino de la capital, pero ¿por qué tendría que darme tanta prisa? Me cuestioné mientras veía pasar la gente por las calles. La paz caótica de los suburbios, supongo, en donde las personas hablan tanto y hay tantas voces al unísono que al final ninguna se termina escuchando. Esta armonía caótica urbana es tan intrigante que cuando sucede una conmoción, por muy leve que sea, resulta ser bastante llamativa. Y eso fue justo lo que pasó. Un gran grupo de personas se reunieron en un lugar entre los cuales estoy y yo. Al parecer hubo un asesinato en uno de los bazares de la ciudad. Parece que mataron a alguien, fue simple una apuñalada en la zona de la espalda, una novatada al parecer. Un semi-humano que vino a hacer negocios, eso escuché de una de las personas que al parecer es un familiar. El caos enorme se ahoga en silencio tan rápido como inicio al estruendo de una voz conocida. No hay nada que ver aquí, dispersarse todos ahora mismo. La voz severa y acalorada retumbó en mí de nuevo. Un caballero gris. De nuevo en una escena de asesinato, ¿acaso el rey los está poniendo de detectives o qué? Su presencia me genera alguna especie de rechazo. El caballero gris entró al bazar luego de hacer que las personas alrededor se fueran, estuvo merodeando y investigando cada rincón del lugar, o eso intuyo, pues estuvo bastante tiempo ahí adentro. Salió tras 2 horas, su casco dañado no dejaba ver ni una pizca de rostro, pero el enojo se sentía en la atmósfera casi. Mierda. Fue lo último que escuché que dijo el caballero gris entre dientes antes de marcharse, de igual forma que en la aldea de hombres gato. ¿Era el mismo? ¿Hay un caballero gris que igualmente que yo está tras este asesino serial? Pero por su reacción está la posibilidad de que realmente ese no fuera un crimen del mismo asesino, que solo fuera un crimen más del montón sin relación. Este país se va a la mierda, dije para luego regresar a la posada, donde encontré a Esel ya despierto a las afueras con su carreta y Juventud listos para partir. ¿Preparado para viajar, Robert? Esel preguntó mientras sonreía y acariciaba a Juventud, que solo suspiraba y chasqueaba sus pezuñas. Claro, le dije a Esel devolviendo el buen humor. Parece que a diferencia de Miel sí tuvo una buena noche, qué envidia. Tras decir que si Esel alistó todo y se dispuso a cabalgar, yo estoy en la parte de atrás, viendo a la ciudad una última vez. Mientras la carreta se sigue moviendo veo varios puestos y sitios pasar, entre ellos el bazar de hace rato. Lo que más interesó mientras observaba lo último de la ciudad antes que se convirtiera en un denso bosque fue al caballero gris caminando y merodeando la zona de las afueras de la ciudad, viendo cada una de las carretas buscando algo. Por unos segundos Robert dentro de la carreta y el caballero gris intercambiaron miradas. El caballero gris estaba a punto de ir hacia la carreta de Esel, pero gracias a una pelea que empezó cerca suyo que sirvió como distracción lograron irse sin un conflicto mayor. Puede que yo le ganaría si lo atacara con un hechizo de nivel avanzado que aunque drenaje todo mi mana, no dejaría al caballero forma de sobrevivir. El problema era Esel, lo había analizado este tiempo con pensamiento mejorado y sé que él no es más que un mero humano común. No posee ninguna forma de malicia, casi como un recién nacido. Al caso de mi hechizo de análisis tampoco dice que posea ningún tipo de magia. Lo que significa que es un humano común y corriente, un 0 a la izquierda. Por eso fue una bendición que el caballero gris no me encontrará. Sobrepiensas mucho las cosas, Robert, me dijo Essen luego de voltear a verme quieto pensando por tanto tiempo mirando fijamente a la nada. Solamente respondí con una risa mientras veía al bosque, al tranquilo y hermoso bosque.